Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un lunes más. Empezamos la semana y obviamente estamos aquí acompañándolos a la hora del taco con los tres mosqueteros, porque si no el taco es aburrido. Pero no hay nada que no pueda reparar un mal momento como es un taco que una buena conversación y acompañándolo a ustedes. Y estoy súper bien acompañada yo aquí como buen lunes en agricultura. Voy a partir presentando a mi derecha, a la izquierda de su pantalla, vestido de rojo, que destaca para los que están viendo TV, ¿ya? Pero efectivamente mi queridísimo amigo Álvaro Pacul, que se acordarán de ello, galán de teleseries. Ese era el galán. Sí, bueno, sí, fui galán. Sí, pues fuiste galán. ¿Qué teleserie? Cantidad de teleseries. Pero que son muchas, pero en los años fines de los 80, principios de los 90. Sí, lo pasé muy bien. Pero muy bien, buena cosa. Sí, pues me entretuve muchísimo. ¿Es ser entretenido ese mundo? Sí, es entretenido, es muy entretenido. El tema de la televisión es entretenido. Sí, claro. Eso es muy entretenido. Sí, la tele entretenida. Pero me fui por otros lados. No, porque además ustedes no le conocen el lado B, hombre que es un humanista, un filósofo, yo diría que una especie como de trovador también. Me gusta, me encanta todas las facetas, así que ya lo van a ir conociendo más, porque espero que sea un habitué jugador de nuestro programa Los Mosqueteros. Y partí presentando a Álvaro porque a mi izquierda, pero precisamente a la derecha de su pantalla, tienen primero a un cumpleañero. ¡Oh my God! Marcelo Brunet, que es abogado, miembro de la Comisión Política de Renovación Nacional y que ha estado otras veces aquí jugando en Mosquetero, está hoy día de cumpleaños. Así que feliz cumpleaños, partimos por ahí. Muchas gracias. Son solo 53 años. Y hoy día probablemente recibí uno de los mensajes. Recibí muchos mensajes, pero uno de los mensajes más divertidos y entretenidos es que Roberto Nicolini se consiguió mi teléfono y me escribió y me dejó invitado para su obra de teatro. Estupendo. Pero una maravilla. Estupendo. No, espérate, te juro que me hizo el día. Pero Así que un saludo para Roberto. Gracias, te vamos a ir a ver de todas maneras en 2 semanas más. Me encuentro fantástico. Así Roberto, gran valor, Roberto Nicolini. Sostiene el teatro con emprendimiento, con fuerza, sin apoyos de ningún tipo del Estado. Hace puro ñeque, pura fuerza. Un gran amigo, Roberto. Tremendo. Y la obra es la típica que hace él, es esta señora. Sí, que se llama... Yo siempre he querido ir a verla y siempre se me olvida. Jodida, pero soy tu madre. Exactamente. Es más, me dijo que fuera la próxima vez que fuera. Jodida, pero soy tu madre. La próxima vez que fuera. Es cierto. La próxima vez que fuera con mi mamá y con mi suegra. Súper buena invitación. Buena idea, capaz que llegue a la Mani. Que mi hija me va a decir, mamá, eres tú. Oh my God. Pero sí, bueno, madre hay una sola. Y nos tenía que tocar a nosotros, claro. Mamá, si estás viendo esto, por favor, no te enojes. No, hay que decir, judía. La mía también. Mi mamá de hecho tenía, ya cuando en algún minuto empecé a cachar, perdón mamá, si en algún minuto empecé a cachar de que estaba entrando en modo manipulación, recorría yo una vieja frase de Coco Legrand en una historia de los años 80. Yo decía, no importa mamá, se te rebanarán 2 o 3 dedos, pero tienes 10. Tienes 10, es verdad. Yo pensé que ella iba a decir Coco Legrand, como yo tengo 2 filosofías de vida. ¿Ya? Que la gente se ríe porque piensan que yo soy una persona que tiene momentos en que hay que estar serio, pero en gran parte del tiempo no estoy tan seria como la gente cree que uno es. Y claramente una de mis filosofías de vida, que no es filosofía, pero es la mejor filosofía, ¿sí? La primera es Scarlett O'Hara, que cuando hay un problema grave yo siempre digo, mañana será otro día y estoy lista. Tara. Y la segunda es Coco Legrand. Vivir por la vida, siempre haciéndose él exactamente. Nos perdonarán los auditores siempre de huevo. Un gran abrazo, un gran saludo a Coco Legrand. Gran saludo, extraordinario. Gran actor. No, me hizo la adolescencia. Sí. Parte de mi estructura mental está dada por las obras de Coco Legrand. O sea, ya lo vamos a pasar bien. De todas maneras. Es un analista, un sociólogo tipo con una mirada para ahí fenomenal. O sea, los estandaperos, los actuales estandaperos, si quisieran una cuarta parte de la capacidad de análisis que tienen. Chile le debe mucho. Sí. Muchísimo. Bueno, pero hoy día vamos a un poco entrar a picar en la actualidad, porque claramente hemos tenido un fin de semana
que ha estado volcado por la parte internacional, ¿no es cierto? Y qué pasa, que no pasa, que sí, que no, que ahí estamos y estamos tendiendo en un hilo. Por otro lado, vuelven los astronautas sanos y salvos, lo cual uno dice, este mundo tiene esperanza, estas cosas pueden funcionar. Y tenemos aquí en el país una situación bastante tensa, que era de esperar, porque se venía acumulando mucha, vamos a usar el término en argentino, mucha bronca. Hay mucho de eso en el camino, y frente a esto, en el primer mes de instalación, evidentemente ha habido mucho torpedeo que ha intentado plantear de que el gobierno es un fracaso, lo que por otra parte las encuestas en un mes han bajado, y obviamente que deben tener preocupado al gobierno, pero el gobierno se está jugando una carta importantísima esta semana, que es este paquete de medidas que se habló siempre de reconstrucción, que es un término que algunos dirán es grandilocuente. Yo creo que tiene ciertas cosas que son ciertas. Si uno piensa, y daba el ejemplo antes de iniciar, si uno arma una casa de Legos grande y la tiene lista y viene un matón y te la rompe, bueno, la tenéis que reconstruir, y un poco eso es lo que de algún modo le pasó al país. Pero analizando el paquete, y un poco voy a abrir para que conversemos un poco de esto y de todas las implicancias, de los términos y de lo que se viene de este tema legislativo. Efectivamente hay algunos que han puesto sobre la mesa que este es un paquete más bien de reactivación económica, y me cuelgo las encuestas. Las encuestas han planteado algo que es bastante obvio. El bolsillo le ha dolido a la gente, y por supuesto iba a doler más porque lo externo sí nos afecta, y hay que decir que claramente la bencina subió cantidad en muy poco tiempo, pero también hay que poner en perspectiva que dentro, ya que nos gusta compararnos tanto con la OCDE, somos el país que la tiene más baja, lo cual da para pensar que puede ser aún peor, ¿ya? Pero la economía hoy día es lo que más le preocupa a la gente. Entonces, un poco, Alvarito, parto contigo, un poco viendo qué significa este plan de medidas para el gobierno, porque básicamente de esto dependen muchas de las acciones que permitan o no hacer un buen gobierno. Bueno, yo creo que significa mucho para el gobierno, significa mucho, y significa también una apuesta. La apuesta es decir, ponemos en marcha nuevamente el país o nos quedamos como estamos. Y yo creo que ese es el kit del asunto, es decir, el país necesita desarrollarse, necesita crecer, necesita que las empresas puedan volver a generar actividad, y para eso estas medidas que se están proponiendo apuntan en ese sentido. Desde luego que hay sectores que condenan algunas de las medidas porque tienen una visión contestataria respecto a lo que el gobierno está tratando de proponer. Pero eso es una agenda política, y personalmente pienso que no están pensando en el bien común. Yo creo que palabras así como, o términos como bien común, son los que se han perdido en nuestro país. Y en este momento lo que se necesita es, más allá del dolor, más allá del sacrificio, del esfuerzo, significa entender por qué el país necesita moverse, por qué se necesita generar más puestos de trabajo, por qué el país necesita recuperar una senda de desarrollo y de progreso. Y indudablemente eso está asociado a sacrificios, a dolores, a insatisfacciones, como todo en la vida. Todo lo que realmente es bueno en la vida implica un esfuerzo, implica no esperar a que las cosas te las den, a que las cosas te las regalen. No, aquí lo que se está haciendo es tratar de poner benzina en el automóvil para que el automóvil se mueva hacia algún lugar, porque el automóvil ha estado parado por mucho tiempo, y cuando las cosas se paran, se empiezan a deteriorar, se empiezan a resquebrajar, y eso es algo que creo que a los ojos de cualquier persona que piense un poquito, podrá entender que estas metáforas que estoy tratando de comunicar, ¿ya? Apuntan en ese sentido, ¿ya? Es lo que yo te puedo decir, Magdalena. Yo creo que de verdad, por ejemplo, opiniones como las del presidente del Partido Comunista son opiniones que no suman, restan, deterioran lo que es una perspectiva de desarrollo futuro del país. Aquí hay un tema que es ideológico, y uno tiene que entender también cuáles son los actores que están en el escenario.
Me agarro de ese punto ideológico porque claramente el paquete de medidas tiene diversas medidas y de hecho las voces políticas han intentado, incluso dentro del mismo sector, tratar de plantear y un poco coreando con la izquierda esa idea de dividir los paquetes, en particular porque hay ciertos paquetes que la izquierda no está dispuesta y no quiere aprobar bajo ninguna circunstancia, pero que también entienden que políticamente hay otros que deben aprobar porque de lo contrario quedaría demasiada evidencia de que no les interesa que la gente esté mejor. Ya, dicho eso, hay que comprender que la visión del mundo socialista en general y específicamente de la izquierda más radical nunca ha sido eliminar a los pobres, nunca ha sido terminar con la pobreza, sino terminar con los ricos. Y esa es la razón del por qué, como primera vista, esto de bajarle el impuesto a las empresas, ellos lo interpretan como una medida que va a favor del gran empresariado, que obviamente en el discurso son todos malos, son todos unos abusivos. Y ahí yo me pregunto un poco a ustedes que van en su auto a esta hora, quiero que sea honesto, ¿es una caricatura? ¿Todos los empresarios son malos? ¿Todos los obreros son buenos? Evidentemente hay buenos y malos en todas partes. Dicho eso, el bajar los impuestos a las empresas en otros lugares, ya que les gusta tanto compararnos del mundo, y en otros lugares también de la OCDE, que les gusta tanto compararnos, ha significado mayor inversión. ¿Por qué? Porque efectivamente bajar los costos implica que haya plata disponible para poder aumentar la inversión. Y la inversión es algo que necesitamos, porque lo que más necesitamos como país es generar empleo. Porque, por supuesto, pero empleo primero porque la política pública, la mejor política pública es lograr pleno empleo. Y lo que no tenemos y lo que más creció en el gobierno de Boric, pese a todas las medidas populistas supuestamente maravillosas laborales, fue por una política que terminó destruyendo muchos empleos. Así es. ¿O no, Marcelo? Sí, a ver, quisiera ordenarlo de otra manera. Lo primero, cuando la izquierda plantea que objetará gran parte del plan de reconstrucción, yo soy el que no le gustaba el nombre, tengo una cierta aversión o complicación cuando los nombres tienden o pretenden ser grandilocuentes o como que son demasiado. A mí me hubiera gustado más un concepto distinto, probablemente plan de reactivación o alguna cosa más. ¿Qué es lo que están planteando ahora? ahora? Lo que tú decías. Dicho eso, esta lógica ideológica, valga la redundancia, con la que se está planteando los partidos de izquierda, el Partido Comunista, como tú mencionabas, Álvaro, como el Partido Socialista, también entiendo que la presidenta del Partido Socialista también salió con críticas respecto del tema, plantean una visión que no se condice con lo que dijeron las urnas hasta hace poco tiempo. Las urnas en diciembre hablaron de forma clara, 7 millones y tantas personas votaron por este gobierno, muchos de ellos no lo hicimos en primera vuelta, pero segunda vuelta, digamos, el triunfo del presidente Kast fue arrollador. Sobre eso no hay nada que hacer y no hay nada que discutir. Desde esa perspectiva, creo que el gobierno tiene el derecho, porque se lo dimos los ciudadanos, de desarrollar su programa de gobierno. Y es cierto de que nos encontramos con situaciones que uno podría haber manejado mejor, igual o peor, uno podría haber tenido una visión distinta, a lo mejor yo no habría, si hubiera sido el ministro Quirós, no soy el ministro Quirós obviamente, pero si hubiera sido el ministro Quirós, soy solo abogado, no soy economista, pero a lo mejor no habría anunciado 72 horas antes el alza de la benzina. Probablemente por una cuestión de evitar quiebres de stock o evitar situaciones, pero sí me parece que el gobierno tiene el legítimo derecho a desarrollar su programa de gobierno. Después se le podrá criticar, se le podrá aplaudir, como decía Alberto Arenas, júguenme por los resultados. A Arenas no le fue muy bien con la frase, por supuesto, pero porque lo jugamos por los resultados, claro. Y ahí finalmente terminamos con los resultados que tuvieron. No pasó la prueba. Yo tiendo a creer y espero, digamos, que efectivamente acá los resultados de este programa sean razonables. Tengo cierto reparo respecto del tema de la gratuidad universal para personas mayores de 30 años. Pienso que a lo mejor había un proyecto que presentó, entiendo, Jorge Alessandri, que me pareció bien interesante, de que esto fuese una especie como de periodo móvil de 8 años, que durara la carrera, que es más o menos lo que en el extremo puede durar una carrera en términos normales. Claro, o sea, si a partir después tenías 8 años, sí, o sea, tenías un derecho a echarte una cantidad de ramos, pero cuando ya se te pasó la mano de echarte ramos, la perdiste. Claro, no puede ser el campusman, el hombre eternamente universitario, eso no lo puede costear el Estado, no es razonable. Sin embargo, me parece que al final las medidas legislativas, y esta es la gracia de un paquete que pasa por el Congreso, normalmente el Congreso puede mejorar las iniciativas, ojalá no las empeore, digamos. Pero acá, digamos, yo primero, deferencia razonada, yo le haría
yo le daría el punto al gobierno que tiene que plantear su ideario. ¿Es el ideario que yo hubiera votado en primera vuelta? No, pero es el ideario que ganó en segunda vuelta y por lo tanto tienen el legítimo derecho a plantear sus puntos y buscar soluciones para que, en definitiva, después se les juzgue por sus resultados. Lo que no puede hacer una oposición, no se le habría permitido a la oposición a Boric, estando yo en esa oposición, es ser una oposición obstructiva, impedir que se gobierne. Eso no puede ocurrir. Por lo tanto, yo creo que es el momento de cuadrarse en esto, de ordenar el tema. Creo que es legítima la discusión sobre algunos puntos, pero me parece que en términos generales uno debería tender a apoyar estas medidas de reconstrucción porque son claves para el desarrollo de lo que viene. Viene una situación muy compleja en muchos sentidos. Entiendo de que la oscilación de lo que puede subir la bencina el próximo jueves, yo llené el tanque hoy día por si acaso, podría ser, digamos, harto. Sí, hasta 80 pesos se dice. Algunos hablan de 30, en cualquier caso, digamos, una alza alta. No podemos comer, es muy doloroso para la clase media lo que nos está pasando. Cada uno de nosotros sabe perfectamente cuánto nos está apretando el bolsillo esta situación. Afortunadamente no se ha visto reflejado en la forma que pudiera haberse visto reflejado en la alza de la UEFA. Pero además se va a ver reflejado sin duda en todo, porque ojo, aquí hay que ser justo y un poco ya vamos a ir a comerciales, pero solamente decir que esto que está pasando con la bencina ya venía pasando el año pasado con la luz. Con la luz, y eso nadie lo plantea, y la luz no fue este gobierno, sino que eso fue y no fue una guerra. Eso no fue una guerra. Por lo tanto, dejémosla ahí, dando bote, vamos y volvemos. Este seguro de auto te asiste cuando lo necesitas y 24/7. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio. Cuando el país se detiene por un juego, hay una voz que se adelanta. El que sabe leer el mar sabe cuándo cae un gol a la red. Quien domina la mente ya ganó el primer set. El zorro no espera el último cuarto. La buena jugada se huele. Un viejo zorro no apuesta por suerte, apuesta sabiendo. Sabes, apuestas, ganas. Regístrate Latando Bien. Tu nueva casa o departamento más cerca que nunca. Solicita tu crédito hipotecario en Banco Consorcio con hasta un 90% de financiamiento, plazos de hasta 30 años y tasas rebajadas para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Simula tu crédito en consorcio.cl. Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros, precisamente hablando del plan de reactivación, de reconstrucción, de como quieran llamarlo, y de las distintas medidas que van todas juntas. Y ahí viene un poco la discusión de qué es más estratégico. Yo creo, en lo personal, y un poco voy a abrir y voy a poner mi opinión, pero que quiero que cada uno aquí se explaye qué es lo que considere. Yo creo que sí es estratégico que vaya todo junto, independiente que sean cosas diversas, porque todos apuntan a, de alguna manera, cambiar esa inercia de un país que quedó estancado después del segundo gobierno de Bachelet, porque hay que comprender que fueron esas medidas las que frenaron al país, y por lo tanto esa falta de inercia fue la que generó un descontento muy grande en la clase media que vivía en bicicleta, pero que la bicicleta daba vuelta y que de pronto la bicicleta se estancó, y por lo tanto esas personas que les habían prometido que si trabajaban, se esforzaban, iban a estar mejor, comenzaron a ver que ya no iban a estar mejor porque el país dejó de crecer, ¿ya? Y es más, hay que agregar que en el gobierno del presidente Boric comenzó a decrecer, ya que además era parte de la promesa que ellos habían hecho. Entonces, por lo tanto, yo creo que es fundamental que las medidas vayan juntas, porque no faltan tantos votos. Y eso es lo que quiero un poco plantear. Es cierto que la oposición está tratando de buscar las formas de chutear esto, de dividir esto, de dilatar esto, de hacerlo pasar por comisiones, pero el que pase o no por comisiones va a depender de aquellos diputados, primero, que son esos pivotes que podríamos decir que podrían servir. O sea, en este minuto se están en las negociaciones para ver, pero claramente son pocos votos los que se necesitan para pasarla al menos por los diputados. Y si eso se logra,
podrían pasar cosas que de otro modo, al separarlas, no pasarían jamás. Pero, Alvarito. Magdalena, te hago la pregunta. ¿Cuál es el riesgo de que vayan a cuentagotas o que vayan de sopetón? No, es que lo que pasa es que medidas como yo creo que, a ver... Te digo en relación al costo-oportunidad, en relación al tiempo. Sí, po. El tiempo como factor de eficiencia. Sí, po. A eso es lo que voy. No, por eso, tienen ¿Me que explico? ir de una. Tienen que ir de una. Sí. Tienen que ir de una. Porque muchas personas tal vez, a ver, no quiero juzgar moralmente, pero están esperando que las cosas vayan de a poquitito, que vayan tomando su tiempo, pero a veces ese tiempo es pérdida. Es pérdida. Y entonces lo que uno tiene que ver en una situación de crisis económica, ¿cómo le gano el tiempo? Claro. En relación a costo-oportunidad. Exactamente. Y eso yo creo que es importante que las personas que tienen que tomar la decisión final, con el corazón en la mano, digan, a ver, ¿de qué manera yo le traigo menos perjuicio, incluso a la ciudadanía? Bueno, es que ahí da el punto. Dentro de los diputados hay muchos que van a tener esa lógica que estás diciendo tú, pero hay algunos que tienen una lógica que es muy distinta, que es una lógica ideológica en la cual nunca les ha importado el costo social ni humano que pase por el camino. Es y que eso ahí hay está, que plantearlo. Ahí está, y eso es ideológico. Y entonces justamente yo creo que lo que la ciudadanía, la gente tiene que entender es que tienes personas a las cuales no les importa realmente el costo social. No les importa. Exactamente. Claro, está bien. Sí hay que tener en cuenta que las medidas que se adopten, cualquiera que ésta sea, diga en relación también con que la clase media necesita un poco de respiro. Venimos de una... todos aquí, me encanta plantearlo de estos términos. Aquellos que no son capaces de acceder a crédito hipotecario, pero que tampoco califican para los créditos Servio, lo han pasado mal por años. El gobierno de Boric fue particularmente odioso con ellos. Entonces, esta alza que tuvimos del precio de la benzina, sin paliativos, que probablemente fue una política de shock que hubo que probablemente se estimó razonable aplicar, pero de alguna forma nos dejó debilitados a todos entre medio. Y hay que buscar formas, probablemente incluso por una vía totalmente contraria a la que quisiera la izquierda, por vía probablemente impositiva. Y yo planteo siempre el punto: yo pago 2 colegios, nadie me devuelve un peso por pagar colegios. Exactamente. Yo pago la ISAPRE de mis hijos y con eso descongestiono parte del sistema público de salud. ¿Alguien me devuelve plata de eso? No. Entonces, todos esos aspectos probablemente, y uno lo dice aquí, digamos, probablemente va a sonar tremendamente ideológico, y permítanme decirles, sí lo es, y es razonablemente ideológico, porque finalmente son las ideas de derecha. Nosotros deberíamos tender a la baja de impuestos, porque finalmente si hay una cosa que hemos aprendido durante estos años, es que el alza de impuestos que propuso Bachelet en su oportunidad no significó más recaudación, al contrario. Por supuesto, que ahí está el punto. Lo que hay que poner en el foco es la recaudación. Entonces, la baja de la tasa de empresas llegando al nivel OCDE, porque eso también es importante. Claro. Nosotros somos el país que está más alto, nosotros tenemos un 27 y la mayoría tiene un promedio 23. Por lo tanto, están proponiendo llegar al 23, o sea, están proponiendo llegar a lo más alto que existe en la OCDE. No puedes pretender estar por sobre y cobrar impuestos más altos que Noruega y dar servicios del Congo, y ese es el problema, con calles rotas, claro, por eso ese es el problema, o sea, porque ahí hay otra cosa, o sea, se cobran los impuestos y la gran pregunta, y yo estoy esperando la auditoría, es qué pasa con esos impuestos, porque efectivamente las lucas están, pero las lucas no llegan a la gente. Entonces, algo está pasando en Dinamarca, aunque sea Chile, digo yo. Es que yo creo que tiene que ver con el sentido de realidad. Tiene que ver con el sentido de realidad, Magdalena. Yo creo que durante muchos años hemos mirado para el lado. Y cuando yo hablo, por ejemplo, de la importancia de hacer pedagogía a través de la comunicación, es para que la gente realmente entienda, vea el cuadro tal como es. Y eso yo creo que está al debe. Creo que todas estas medidas que propone el gobierno tienen que venir acompañadas de imágenes bien claras, para que la gente entienda por qué. Sin duda, tienen que ser explicadas, digamos, en su mérito, porque una de las cosas importantes que estábamos diciendo recién es el foco es en la recaudación. Entonces hay que dar ejemplos concretos de donde se han bajado los impuestos y se ha recaudado más. Yo siempre doy el siguiente ejemplo.
Ok, viene la persona ideológica de izquierda y dice, no, es que hay que subirlo los impuestos a la gente. Entonces yo doy el ejemplo siguiente, perfecto. Subamos los impuestos. Subamos los impuestos al 100%. 100. O sea, usted va a entregar todo lo que produce al Estado y entonces vamos a instalar el paraíso terrenal sobre la tierra. Pero ahí viene la pregunta a usted que va en el auto, a usted que está en su casa, a usted que está escuchando. Si usted tiene que trabajar y tiene que pagar el 100%, o sea, nada le va a quedar para usted, ¿usted está dispuesto a seguir trabajando? No, y trabajo en negro. Por supuesto, Punto. van a trabajar en negro, ya las personas no van a querer, y no van a querer trabajar porque si usted trabaja digamos, de sol a sol, es porque va a trabajar de sol a sol si usted no va a recibir nada. Obvio. Y eso lo va a llevar el Estado. Eso es sentido de realidad, pues, Claro. Magdalena. Eso es sentido de realidad. Llegan y me muestran esa foto y digo, trabajo en negro. Trabajo en negro. ¿Y cómo se recauda entonces? Yo tengo un amigo que está en este instante en el tercer piso, en una radio amiga, Gonzalo Feito, que siempre se queja de esto y siempre dice, no, yo voy a dejar de trabajar y yo no voy a seguir trabajando un minuto más. Y le encuentro razón. Obvio. Si al final del día, mientras más te cobran impuestos y esos impuestos resultan ser injustos, al final del día Abusivos. la tentación natural humana es rebelarse. Pero por supuesto, además tú dijiste algo que es muy importante. En rigor, cuando una persona natural hace su declaración de impuestos, debiese poner, igual como cuando uno es empresa, uno Descontar pone gastos. descontar los gastos, claro, uno Claro. debiese descontar los gastos, uno debiese poner lo que le ahorró al Estado en salud, lo que le ahorró al Estado en educación, porque decidió pagarlo en privado, eso se debiese descontar del monto total e imponible, y eso no es así, No. pero así debiese ser para que fuese justo. Y creo que es importante también plantear y poner sobre la mesa un tema que también tuvo el fin de semana muy en boga, después de la entrevista de Gregorio el día viernes, Así. precisamente con respecto a las contribuciones, porque las contribuciones son en todos los casos un impuesto abusivo que no debiese existir. Las personas que ya pagaron por su casa, pagaron los impuestos de la construcción, pagaron todas las cosas y ya pagaron. No tienen por qué seguir pagando un arriendo perpetuo del Estado. Eso es injusto, y es injusto no solo para los abuelitos mayores, es injusto para cualquiera, ni el señor Luxig ni nadie debiese pagar contribuciones. Es un impuesto pero absolutamente injusto, espurio. O sea, si me preguntan a mí, porque uno tiene que comprender que las cosas tienen una esencia. Y por lo mismo, yo defiendo el que no haya contribuciones para nadie por ninguna razón. Y me dirán, bueno, es que las municipalidades, bueno, tendrán que buscar otra forma de financiarse. Lo lamento, pero no por eso le van a robar a las personas y menos le van a quitar la casa. Y es más, creo que lo que dijo Gregorio es una vergüenza, que frente al levántese más temprano de ministros anteriores que fueron Anda por ahí. absolutamente, no, es mucho más grave. O sea, que el adulto mayor que vivió toda su vida, pagó toda su casa, Que se pagó cambie de todas las casa. cosas, que se cambie de casa. A ver, Es una falta de respeto por lo demás. o sea, es una falta de todo, es una falta de sentido. Sí. O sea, No. está difícil. Te la dejé lista. Sí, es una falta de respeto, es una falta de empatía. Es no entender además que las comunidades se forman a través de un tiempo histórico y que las personas nos debemos a esas comunidades, y por lo tanto cuando ya no tengo la capacidad productiva tengo que salir volando. O sea, eso es cruel. Esa concepción de la vida es cruel, y eso lo tiene que saber de Gregorio. Se equivocó, metió las patas a fondo. Ahora, como suelen ocurrir las cosas en Chile, las contribuciones no existían hace No, 100 pues años era atrás. algo transitorio. Eran Como transitorios. todos los impuestos transitorios en Chile. Todo. Y más encima se le puso este nombre eufemístico de contribuciones. Yo contribuyo con lo que quiero, si es que contribuyo. No, es lo mismo que, o sea, a ver, todos los términos son estimados contribuyentes, yo lo llamo por favor, despojado. es un impuesto además camuflado. Un impuesto camuflado con el cual viven. Es confiscatorio. Pues claro, pues. Sí. Yo tenía esta conversación, la tuvimos en la casa, porque yo no había visto la entrevista de Gregorio. Primero vi el corto, digamos, el típico resumen que hacen en Sí, Sin Filtro. terrible. Y pensé, esta cuestión esta se cae de contexto. Yo conozco a la gente del equipo Sin Filtro y me parece gente que trabaja súper bien. Pero pensé, esta cuestión no puede, de Gregorio no puede estar diciendo esto. No, o sea, es como cuando uno está sensibilizado frente a la fake news. No, esto no puede ser verdad, voy a recurrir Uno a la no fuente. esperaría eso. No me espero esto de Gregorio. Me meto a revisar la entrevista
Y lo que dice el textual, muchas veces lo voy a decir con respeto, con cuidado, porque hay excepciones. ¿Qué es lo que debería hacer un adulto mayor cuando paga mucha contribución? Cambiarse de casa. Hasta ahí acá, porque tal vez la casa donde crecieron sus hijos, cuando tenía 3 hijos, hoy día con su señora o la señora con su marido no es necesario tener tanto y que se cambie cerca, va a pagar menos contribución y le va a sobrar un poquito de plata. Mi ex ministro, ex consejero del Banco Central, yo me permito decirle una cosa. Esa es una decisión autónoma. Claro. No puede ser el Estado. Claro, quien no puede tome ser la que te decisión. tengáis que cambiar Claro. porque le tenéis que pagar al Estado lo Mire, que es capaz justo no- e impropio capaz pagarle. capaz que una de esas, claro, o sea, que la casa me quedó grande, el departamento me quedó grande. Pero y lo el decide Estado él, pues. Es mi decisión, no la decisión del Estado. No la decisión del señor fisco, no la decisión de un señor burócrata que está sentado en la escritura y que decide unilateralmente, ¿sabe qué más? Usted no merece de vivir aquí. Usted no corresponde que viva acá. Usted no puede recibir a toda Oye, su familia ampliada ni a sus nietos, no. porque las casas grandes sí tienen ese sentido. Sí, claro. Congregar y mantener Reunir. congregando a la Eh, familia. Ahora, te Exactamente. agrego una cosa más. Es posible que con el tremendo esfuerzo de una vida, una persona se haya comprado una casa, por ejemplo, esta casa que, bueno, un ejemplo de un barrio, la Villa El Dorado de Vitacura. Que eran casas que en un comienzo, por DFL2, que eran casas de un monto más o menos razonable para una persona de clase media. Pero que Vitacura subió de tal manera el metro cuadrado que hoy día son casas altísimas, con unas contribuciones Altísimas. expropiatorias. Claro. Entonces, al final del día, lo que dice Gregorio, que además lo remata con otra cosa, ¿sabe quiénes no quieren que se cambien, que se cambien las personas de adultos mayores? Los hijos, porque quieren que cuando los padres no estén, eso es lo que quieren. No. Es una vergüenza. No, Es una vergüenza. de Gregorio debería perder, de verdad, digamos, debería pedirle perdón a la gente de la tercera edad con esto. Sí, tremendo, pero vamos a ir a comerciales y volvemos. El país se detiene por un juego. Hay una voz que se adelanta. El que sabe leer el mar sabe cuándo cae un gol a la red. Quien domina la mente ya ganó el primer set. El zorro no espera el último cuarto. La buena jugada se huele. Un viejo zorro no apuesta por suerte, apuesta sabiendo. Sabes, apuestas, ganas. Regístrate en Latam Win. Me encanta mi seguro porque llevan mi auto a la revisión técnica. Gracias. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio. Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y vamos a saludar a los que hacen posible que estemos acompañándolos de lunes a viernes en TV, primero a las 7 de la tarde y en repetición en el dial de la 92.1 en la radio Agricultura. Les tengo un dato, no sé si lo sabían ustedes, pero este es un tremendo dato. ¿Sabían que con la tarjeta de crédito del Banco Consorcio, todos los lunes, excepto hoy, tu benzina rinde más? Genial. Así es. Obtén, escuche bien, 150 pesos de devolución por litro de combustible. ¿Cuánto? Solo pagando a través de la app 150. Aramco. 150 pesos con la app Aramco. Yo quiero que tengo que hacer para eso. ¿Y tú todavía no la tienes? Solicita tu cuenta corriente Plus en consorcio.cl. Se las Voy mandó corriendo. Consorcio. Bien, Eso es Consorcio. lo que todos queremos. Desde ahora en adelante vamos abriendo cuenta Bien, y Consorcio. bajando la app Aramco. Ah, no. Y además, el universo manda señales, exactamente, vienen bajando las cápsulas, llegan bien a sus casas, los reciben los perritos, ¿no es cierto? Y algunas son bastante claras. Ingresa a Latam Win Online con el código, escuchen bien, Mosqueteros, y activa tu bono de 5 luquitas, con retiros en menos de 30 minutos. Tu suerte no tiene que esperar. Síguenos en Instagram, @LatamWinChile. Está escrito, juégatela, Latam Win. ¿Sabes? Juegas, ganas. Así que con puro regalo, Consorcio y Mosquetero. ¿Qué más? Mosquetero, 5 luquitas en una de esas, el día de suerte. Y el estanque te puede salir gratis. Hermano, Anda a saber tú. anda a saber tú, ¿viste? Sí. Tenía puras papitas yo. Vale. No, buenos datos. Bueno. Genial, muy buenos datos. O Consorcio la lleva.
Exactamente. Bueno, estábamos hablando de todas las cosas impresentables y de un poco la actitud, diría yo, que es importante poner sobre la mesa de la izquierda. Y de la izquierda, que aquí un poco se está reperfilando, vamos a ver cómo se van a mover las fuerzas, ¿ya? Porque efectivamente podríamos decir, tenemos un gobierno que no tiene una coalición específica, pero que sí tiene un respaldo que debiese tener todos los votos, un poco pensando en la votación que se viene, y tenemos una izquierda que algunos han estado negociando también con el gobierno, y por lo tanto vamos a ver cuán democráticas realmente son, porque pareciera ser que varias de las frases de la izquierda más radical, que ya sabemos que de democrática no tiene mucho, excepto algunos se lo ponen en el nombre porque les encanta hacer encuentros por la democracia, y ahí siempre llaman en el fondo. Bueno, había una Alemania democrática. Había una Alemania, había una Deutsche Demokratische Republik. No era más fácil salir de ahí. ¿Sí? Exactamente, era tan democrática que tú no podías decidir nada de tu vida. Claro, que te querían retener. Exacto, era súper democrático. Para que fueras más democrático. Para que imponerte la democracia. Y nosotros alojamos por razones humanitarias en la familia de lindos ancianitos que dirigieron esa dictadura asesina. Sí, don Eric Honecker, doña Margot, lo tuvimos a los dos. A los dos, sí, fuimos muy democráticos ahí. Sí, humanitario. Sí. Pero es que yo creo que tú estás tocando acá un punto re importante, Magda, porque ¿qué se entiende por democracia de verdad? ¿Cómo se juega políticamente? ¿Cómo se argumenta? ¿Cómo se dialoga en democracia? Y yo creo que este es el momento donde se van a empezar a ver donde ya se han empezado a ver, porque ¿quiénes son realmente democráticos y quienes se dicen democráticos? Por eso, podríamos partir por el ejemplo, ya que vamos a hacer pedagogía con Alvarito en este programa, pero ya que vamos a hacer pedagogía, no fue muy democrático el recibimiento a la ministra de Ciencia en la Universidad Austral. Bueno, eso es derechamente delictual. Eso es, pero eso es antidemocrático porque para ser la democracia liberal nace sacando de la ecuación política la fuerza. Claro. ¿Ya? Y cuando hay alguien que valida la fuerza, deja de ser democrático. Y entendamos una cosa, el caso de la ministra, yo lo planteé el otro día y vuelvo a sostenerlo, no es solamente una agresión para hacerla cambiar de opinión, fue un secuestro. Porque la tipificación del delito de secuestro, y que tengo un abogado aquí, yo no soy abogada, pero tengo toda mi familia abogada, y el otro día lo dije, y alguien me dijo, ups, tienes razón. Implica la retención de una persona que puede o no tener la agravante de cobrar por eso, o también tener la agravante de querer generar un cambio en una opinión, y en este caso no solo fue secuestro, sino que tuvo la agravante por parte de los estudiantes de querer forzar un petitorio. Oye, muy Mateo de tu parte, ¿eh? Estudiante bien el punto, porque efectivamente el artículo 141 del Código Penal establece que lo comete el que sin derecho encierra o detiene a otra persona privándole a su libertad. Así que, evidentemente los 50 idiotas infelices que hicieron eso con la ministra Lincoln, que tiene todo nuestro respaldo y toda nuestra aprobación, son personas que actuaron ya sabiendo de lo que estaban haciendo. Y tú tienes razón, hace poco tiempo, no demasiado tiempo, se hizo una modificación respecto de la norma que estableció el agravante que tú mencionas, que supone rescate, imponer exigencias o arrancar decisiones de la autoridad. Y por lo tanto lo que se pretendía acá en un petitorio, que entiendo que eran como 51 medidas, de las cuales una de ellas tenía que ver con el ministerio vinculado. Claro. De todos los demás, bájenme la benzina. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? No, es que necesito, no sé, que el cielo no sea de color celeste, sino que sea de color rosado. ¿Y ahí cómo hacemos eso? Bueno, cualquier decisión que se pretendiese arrancar, sea o no de competencia de la ministra, significa un agravante adicional a la pena, digamos, que se debería imponer a aquellas personas. Yo creo que esto no son simplemente lesiones. Tengo mis ciertas dudas respecto de cuál es el grado de responsabilidad que le puede compelir al rector de la universidad. Creo que desde lo político toda, desde lo académico toda, desde lo penal probablemente no. Sí, en todo caso me parece que hay una falta yo creo que hay una falta de respeto en un tema. Cuando tú invitas a tu casa, yo dejo a mi invitado en la puerta de la casa y me aseguro, y le pido idealmente, digamos, que me comparta ubicación y que me diga cuándo llegó. Acá dejaron a la ministra Lincoln a su suerte. Y sobre todo cuando se sabe que afuera la ministra corría peligro. Sí, claro.
Es que ese es el y punto. corría ese es el peligro. ¿Qué punto. pasa si la ministra cuando iba saliendo cae al suelo? Pregunto. Claro, no, corría peligro, Claro. corría peligro, por eso tuvo que salir escoltada por el Y oficial. no tuvo suerte porque esas personas estaban ahí por el evento. Por supuesto que tuvo. No estaban ahí Porque estuvieran fueran paradas, su digamos. PP. No, y no porque Evidente. fuera ¡Oh, nos su- encontramos con que está la ministra! ¡Wow! No es verdad. Entonces ahí el rector no cumplió como un digno anfitrión. A eso. No, No, y yo cumplió me como un digno pregunto- anfitrión. Ahora, puede no tener educación. Pero es raro que un rector de una universidad, Pero en uno lugar para esperaría, diplomacia, uno digamos, esperaría. No, es que yo Esto me es como una pregunto, actuación. yo me pregunto otra cosa, A ver. que va más en lo profundo y más en el fondo yendo a la esencia. Yo me pregunto que si ese es el rector, Ay, ¿cómo será el cuerpo docente? que se espera para abajo. ¿Cierto? Solo digo eso, solo pregunto eso y me pregunto qué ha pasado con el sentido del concepto de la definición, súper importante, Ujú. concepto es una definición Sí. de calidad. ¿Qué es calidad? ¿Cómo definimos? Porque no era de educación gratuita de calidad, pero parece ser que el único foco es la gratuita, porque lo que se ha buscado es perder calidad. Yo entiendo que él tiene los pergaminos, pero yo hoy día pongo en duda el valor real de muchos pergaminos. Desde luego, y sobre todo cuando existe una huella histórica a través de los tweets, Sí. donde tú perfectamente ves el tipo de, Activista. claro, de ánimo que mueve al rector. Exactamente, ahí hay un animus, y ese animus es evidentemente muy sinérgico con un ejercicio político de conquista a través de la fuerza. ¿De acuerdo? Tiene que ver con la descalificación y tiene que ver con tomarse el poder a través de acciones que pueden ser violentas. Entonces me pregunto yo, el rector, si estaba advertido de que iban a pasar situaciones peligrosas, ¿Por qué no tomó medidas? ¿por qué no tomó medidas? Sí, porque yo tengo entendido que jurídicamente un delito puede ser de acción Sí, claro. o de omisión. Podría ser efectivamente una forma omitida. Claro. No tengo claro si en este caso el secuestro funciona por omisión. No lo sé. Yo no soy penalista. No, pero solo lo pongo sobre la mesa. Pero es un buen punto. Yo agregaría dos cosas más. La primera, el rol. A ver. Esta discusión se tuvo respecto del artículo 8 de la Constitución del 80, cuando se discutió hasta dónde llegaba la libertad de conciencia. Un rector puede pensar lo que se le venga en gana. Por supuesto. Tiene todo el derecho. Por supuesto, digamos. Y es el único derecho Y toda al cual- persona, claro, y toda persona. Y es el único derecho respecto al cual no nos podemos meter porque no es como Por meterse en la supuesto, cabeza de la gente. por supuesto. El artículo 8 de la Constitución en esa época lo que restringía eran no solamente las actividades, o sea, que el rector hubiera pescado una bomba molotov que se la hubiera tirado a la ministra, evidentemente habría significado un acto lesivo, agresivo y no solamente sancionable, Punible. sino que punible. Ujú. Pero hay un margen intermedio, que es el margen de la libertad de expresión. Y es acá donde probablemente va a estar el kit de la discusión. ¿Es razonable que un rector de una universidad opere opinando de la forma como opera opinando? Yo creo que está en un margen de grises que es difícil de determinar. Yo creo que las opiniones pasadas del rector Montesino por supuesto. probablemente no le son imputables respecto de la acción que hizo ahora. No. Nada. Estoy de acuerdo. Ahora, que él pudiera haber tomado mejores medidas para efectos de precaver que su invitada, porque esto no se trataba tampoco de un concepto de rock, ni se trataba tampoco de que invitaran a la ministra a limarse las uñas. Le habían invitado a la inauguración del del año académico, donde ella exponía. Entonces, una persona como esa debe ser una persona protegida. Ahora, último tema. Y aquí yo tengo una duda, me estoy generando alguna discusión con amigos míos de derecha. Y yo soy partidario irrestricto de la defensa de Carabineros en cualquier evento. Pero, ¿por qué Carabineros no ingresó a la universidad? Porque debe ser No, ser llamado por el Es que rector. ahí es donde está el punto. Cuando se trata de un delito flagrante, como el que se estaba cometiendo, secuestrar a una persona durante 3 horas, es un delito flagrante. Yo creo que a lo mejor no era necesario pedirle permiso al rector. Puede ser. Y yo creo que a lo mejor deberíamos ser más enfáticos en este punto, porque Sí. deberíamos. Hasta el año 77, 76, existía esta cosa de la, comillas, autonomía universitaria. Tu mamá lo debe haber sabido mucho mejor que la cosa de la autonomía universitaria, en la que Carabineros no podía ingresar a un recinto. Hoy día hay una especie como de temor reverencial por parte de Carabineros a ingresar en Sí, recintos de esta naturaleza. por supuesto. Y yo creo que tenemos que trabajar como sociedad para eliminar. Las universidades son lugares de discusión, de disenso, todo lo que ustedes quieran.
Pero no es un lugar no es un lugar con extraterritorialidad. No es un Estoy de lugar acuerdo. donde Carabineros no pueda entrar. Pero, ¿cómo se entera Carabineros en un caso como este de lo que está pasando? Por dos vías. O denuncia la universidad o denuncia a los propios afectados. Entiendo, la ministra decía que se le había quedado la cartera en el auto de... Con el celular. No podía ella no podía. ¿No O sea, es es cierto? cuestión de un mínimo sentido común que el rector debiera haber pescado su lindo telefonito y llamar Ahí está por el punto. teléfono. Ahí está el Omisión. punto. Ese es el punto. Omisión por lo mismo, o sea, Ese es el se punto. llegó a la situación que se llegó Sí. por falta de acción. Ahora, esta una universidad privada, hubiera sido una universidad pública, el rector cometió un delito. El delito de no efectuar la denuncia dentro del plazo correspondiente. Eso sí, efectivamente, digamos, ahí no hay mucha discusión. Pero se trata de una universidad privada, entonces... Ahora, lo último, el respaldo que le da el consejo directivo de la universidad al rector respecto de esto, yo no me habría precipitado tanto. Bueno, por Estimada eso gente de la Universidad yo Austral. pongo en duda el cuerpo docente. Estimada gente de la Universidad Austral, piénsenlo 2 veces. Denle una vueltecita. Así. A veces, solo a veces, calladito uno se ve más bonito. Bastantes veces, diría yo. ¿O no? Ya que citamos al bueno Coco Legrand al comienzo del programa, sí. Calladito se va, bueno. Claro, yo me hago la pregunta como mecanismo de participación política. Esas 50 personas que estaban ahí en ese momento, ¿tenían ánimo de dialogar? No. No. Evidentemente que no tenían ánimo de dialogar. Entonces tampoco podemos hacernos los lesos o ser cínicos No, y como ahí sociedad. hay otra cosa que también es importante y agravante para el rector, porque el rector también sabía que no había ánimo de dialogar y sin embargo alguien abrió la puerta que solo se abría por dentro para que los alumnos entraran a dialogar, a un diálogo Exacto. forzado, sabiendo que ese diálogo no iba a llegar a un acuerdo. Los alumnos estuvieron de acuerdo que la ministra podía salir y sin embargo cuando salió venía la funa. O sea, siempre de alguna manera se buscó la funa. Pero es que esa persona o esas personas que abrieron esa puerta Es la gran pregunta. sabían lo que se estaba buscando. sí. Pero Entonces claro por que eso sí. digo, O no podían no representarse que iba a ocurrir. evidentemente, entonces acá lo que hay que sacar es sacarse las máscaras y dejar de ser cínico. Claro. Exactamente. Tienes un punto. Sí. O sea, aquí ha habido, perdonen la palabra, es fuerte, una suerte de complot Sí. para que esto se produjera. Sí. O sea, esto estaba armado. Está armado. No, sin duda. Esto estaba más armado que... Bueno, Exacto. nuestra absoluta solidaridad nuevamente con la ministra Vinculado. Me parece que esto es un hecho monstruoso. Creo que no, esta clase de cosas en democracia no pueden ocurrir. No, por eso, estábamos hablando, yo creo que vamos a tener que retomar para otro tema, el tema de la democracia, de los conceptos de democracia, pero lo que ya tienen que entender es que eso que sucedió no es democrático. No lo es. Y con que no lo crean, se nos fue el programa Increíble. y volver a decirte feliz cumpleaños. Ay, muchas gracias. Que lo pases Sí, chancho, muchas gracias. sigue Ya lo he pasado celebrando. chancho. No, pero Porque lo he pasado muy bien con me ustedes. imagino que ahora en familia te cantarán, Ah, no, sí. tendrás que apagar velitas, porque si no te cantan y no pagáis velas no cumplís años. Ya he pasado por la tradición. ¿En serio no se ¿En cumple serio? años? Entonces no. No, ya pasé por la tradición ya pasé las tradiciones del almuerzo. Ahora en un rato más, digamos, tengo Comisión Política de Renovación Nacional donde ya me dijeron que me tenían una torta. Me parece muy bien. Sean cariñosos, Me gracias. parece Cuidado muy bien. con el azúcar, ¿eh? Cuidado con el No, azúcar. la pedí sin azúcar. Yo tengo diabetes, así que no puedo. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, saludarlos a todos, muchas gracias al cumpleañero Muchas y gracias. Alvarito por Gracias a ti, tremendo Magdalena, por programa invitar este y programa nos tan vemos entretenido. mañana a esta misma hora. Que estén muy bien. Chao. Chao.